¿Sabías que el pueblo donde vivía la Bella y la Bestia fue inspirado en un lugar real en Francia? Pues bienvenidos a la región Alsacia, una de las más bonitas en Francia. El día de hoy nos van a acompañar por una aventura por esta región tan preciosa. Y bueno, si tú no me sigues por mis redes sociales, aquí me puedes seguir. Te las dejo por aquí donde vas a encontrar, pues primero que antes, la información que en YouTube. Pero ya, ahora sí, empecemos con el video. Hoy te llevo a recorrer el mágico pueblo de Riquewihr y el Castillo del Rey, con todo lo que necesitas saber para organizar tu visita perfecta. Cómo llegar, dónde comer, qué hacer, dónde dormir y secretos que casi nadie te cuenta. Para llegar puedes hacerlo tanto en transporte público como en coche. La base ideal es Colmar. Desde ahí estás a solo unos 20 minutos en coche o en bus. Pero si quieres vivirlo como nosotros, prepárate para un road trip inolvidable. Nosotros salimos desde Basel hasta el castillo. Igual te dejo aquí un par de opciones de rutas, tanto en coche como en transporte público. Es muy importante mencionar que existe la navette, que es un tipo de transporte especial para poderse mover por todos estos pueblos alsacios. Si vienes en road trip, te va a tocar dejar el carro en el estacionamiento, que es bastante amplio. Entre 11 a 2 de la tarde es donde se encuentra mayor ocupación, pero sí te recomiendo que le des la vuelta para ver si encuentras un parking spot para que no camines tanto. El estacionamiento es gratuito y una vez que llegas a la cima vas a tener una vista panorámica de los pueblos alsacios que se encuentran alrededor. Y a un lado se encuentra un kiosco donde puedes comprar un par de snacks o bebidas. Y enfrente, hacia la entrada del castillo, van a encontrar un restaurante. Este castillo fue fundado en el siglo XVII y fue restaurado por Guillermo II en 1900. Para llegar a la entrada hay que caminar por un sendero alrededor de 5 minutos, pero con tremendas vistas del castillo. Fue construido principalmente para tener un estilo defensivo medieval. Por esta razón son los materiales robustos y pesados que utilizaron para su construcción. Si no cuentas con un pase o el ticket en línea, aquí también lo puedes comprar. Está en la sección donde también hay lockers y los baños. Todo está muy bien señalado para que sepas dónde te tienes que dirigir para poder comprar los boletos. Aquí también puedes agarrar alguna guía gratuita por escrito o contratar una audioguía. Y ahora sí, con tu ticket en mano te puedes dirigir a la entrada donde te lo van a checar para que puedas comenzar la aventura. La entrada nos costó 12 euros por persona y está abierto hasta las 6 de la tarde. Nosotros estamos aquí como más o menos a la 1, que está el clima más o menos bien. No está tan súper lleno. Sí te encuentras de vez en cuando a gente, pero es enorme este castillo. Antes de continuar, quiero que lo veas desde otra perspectiva. Construido sobre un acantilado a casi 800 metros de altura, parece más bien sacado de un cuento o de una película medieval. Desde hace más de 900 años vigila en silencio el Valle Rin, rodeado de viñedos y pueblos que parecen miniaturas desde aquí arriba. Se encuentra a 757 metros sobre el nivel del mar. Tiene una longitud de 270 metros y la torre principal mide unos 62 metros. Hola. Ejo. Este castillo es uno de los más famosos en toda Francia. Se dice que se reciben más de 500,000 personas al año. Después de los siglos de abandono, saqueos y olvido, el castillo fue restaurado con tanta precisión que incluso sus murallas defensivas funcionan como lo hacían hace 600 años. La visita al Castillo del Rey te sumerge en otro mundo, en otra época, la Edad Media. Aunque las obras de restauración no se realizaron en la Edad Media, sino en el siglo XX, es importante tener en cuenta que esto es lo que Guillermo II
el último emperador alemán y rey de Prusia, quería que fuera el castillo un museo que mostrara cómo era un castillo en la Edad Media y al mismo tiempo un lugar en el que se pudiera mostrar el alcance de su poder y prestigio. Algunas de las habitaciones están amuebladas con muebles de la Edad Media, otras con muebles más modernos de la época del Kaiser. Una de las habitaciones que más van a llamar tu atención es la habitación del Kaiser. Esta tiene el techo más alto que la Edad Media para realzar el prestigio del emperador y permitir que los visitantes se concentren en la bóveda, donde podrán observar un águila, símbolo imperial germánico por excelencia. También un dato que me voló la cabeza es que hace tan solo 3 años agregaron estas 6 armaduras que habían permanecido 30 años resguardadas. No fue hasta que las restauraron que las volvieron a colocar aquí. A lo largo de esta sala van a poder encontrar diferentes detalles en sus pinturas, murales, ventanas, figuras y hasta en las estufas, que hay bastantes dentro de todo el castillo, unas con más detalle que otras y más coloridas. Son algo que realmente atrajo bastante mi atención. Otras salas que van a poder recorrer son la sala de banquetes, la sala de trofeos, la armería, donde se exponen algunas de las piezas de artillería, el dormitorio de la emperatriz, y cruzando un pequeño puente levadizo que fueron diseñados para dividir el castillo en diferentes secciones y también separar el gran bastillón, se encuentra el jardín superior. Les recomiendo sí o sí que se tomen un tiempo para sentarse en este lugar y desde ahí observar las vistas, ya que son impresionantes. Esta zona del jardín tuvo una finalidad estética, pero también defensiva. Aquí hay otro pozo y se han encontrado restos de edificios de la época románica. Este jardín conecta con el Gran Bastillón, el cual desempeñaba un papel muy importante, ya que si el edificio principal era conquistado, los habitantes del castillo podrían acudir a aislarse a la construcción. Y desde sus 2 torres pueden disfrutar de una impresionante vista de 360 grados. Se estima que en Francia hay entre 40.000 y 45.000 castillos, fortalezas en todo el país. De estos, 8.000 se encuentran catalogados como monumentos históricos. Muchos de estos están en ruinas, pero también varios han sido rescatados, han sido reconstruidos y convertidos en Airbnbs o hoteles. Esta visita nos gustó bastante. Ahora vamos a la ciudad. No nos podíamos ir del castillo sin intentar alguna de estas actividades de la época. Pero también no nos podíamos ir sin contarles estos datos. El castillo fue escenario de varias películas y también el ilustrador John Hove, autor de muchos bocetos de la película del Señor de los Anillos, se inspiró en este castillo para crear las minas de Tirith de la trilogía. Al finalizar el recorrido se vuelve al punto inicial donde se encuentran diferentes tiendas de souvenirs y también por fuera del castillo está el jardín medieval. En este se cultivaban diversas especies de plantas medicinales y otras que se utilizarían en la cocina del castillo. Para poderte dirigir al pueblo que inspiró a los creadores de La Bella y la Bestia, hay que hacer un road trip corto entre colinas, viñedos, curvas suaves, perfecto para hacerlo sin prisa y tal vez con alguna parada fotogénica. O puedes tomar el mismo tipo de transporte público con el que se llegó al castillo y conecta al castillo con Riquewihr y otros pueblos de la Ruta del Vino. Es muy económico y además también vas a poder disfrutar de preciosas vistas. Antes de sumergirnos en Riquewihr, déjame contarte brevemente la historia sobre Alsacia, la región que la rodea.
Esta joya al noroeste de Francia, casi en la frontera con Alemania y Suiza, es un lugar donde los pueblos parecen maquetas vivientes. Su historia ha oscilado entre Francia y Alemania, y eso se nota en todo, en la arquitectura, idioma, la comida. Alsacia es una mezcla perfecta entre la cultura, tradición y belleza. ¿Recuerdas las calles empedradas por donde Bella caminaba con un libro entre las manos? Las casitas de colores y los techos puntiagudos, pues muchos expertos y fans señalan que Riquewihr ha sido una de las principales inspiraciones para este pueblo francés donde comienza la historia de la Bella y la Bestia. Y cuando caminas aquí lo entiendes todo. Es como si en cualquier momento fueras a encontrarte con Gastón en la taberna o ver a Bella saliendo de la panadería cantando. Y si levantas la vista, sorpresa, en muchos de los tejados verás enormes nidos de cigüeñas. Riquewihr ha sido parte oficial de la lista de los pueblos más bellos de Francia desde 1982 y eso lo catapultó al mapa turístico mundial. Hoy recibe entre 600,000 y 800,000 visitantes al año, sobre todo en verano y Navidad, cuando se convierte en un auténtico mercado navideño de cuento. A pesar de la fama, sigue conservando su calma y ese toque íntimo, especialmente si lo visitas temprano, entre semana o al atardecer. Si te preguntas por qué Riquewihr luce tan auténtico, es porque lo es. Este pueblo fue uno de los pocos que sobrevivió a las guerras, incluyendo a la Segunda Guerra Mundial, por lo que su arquitectura medieval del siglo XVI y XVII está completamente conservada. Como fun fact, los colores vivos y entramados cruzados indicaban el estatus social de la persona que habitaba ese lugar. Las paradas que te recomiendo son la calle principal, que está llena de tiendas artesanales, fachadas y casas de encuentro, la Dolder Tower, la puerta antigua de entrada y torre defensiva, que ahora es también un museo, las tiendas de Navidad, que también están abiertas inclusive en verano. La más famosa es esta, la cual me recordó a una muy famosa en Colmar, que si amas la Navidad, esta tienda te va a encantar, te vas a poder perder horas porque tienen muchísimos adornos navideños temáticos con diferentes colores, formas, es preciosísima. Y si tú quieres dormir aquí, Riquewihr tiene opciones para todos los bolsillos, desde hoteles boutique en casas del siglo XVII hasta bed and breakfast familiares. Te voy a dejar en la descripción un par de opciones para que no tengas que buscar. Pero recuerda que Riquewihr es muy popular en diciembre por el mercado navideño y en verano, así es que reserva con anticipación. Parece que solamente la gente se concentra en ciertas áreas, las más populares, porque vas a encontrar muchas calles o callejones completamente vacíos y dando toda la vibra de un pueblo mágico solo para ti. Wow. Y si no quieres caminar todo el pueblo, hay una opción adorable y súper cómoda para descubrir: el trenecito Petit. Este trenecito recorre los puntos más bonitos del pueblo y sus alrededores, incluyendo partes de viñedos que rodean la ciudad. Perfecto para tomarte un descanso y seguir disfrutando del encanto sin perder detalle. Este recorrido dura aproximadamente 35 minutos y lo vas a poder tomar frente al parking principal en la entrada del pueblo junto al panel turístico. ¿Y qué sería de Francia y Alsacia sin su comida? Nos acabamos de comprar un croissant y un pain de chocolate, algo así, pan de chocolate pues. Y vamos a probarlos en una panadería de por aquí. Aquí está. Está muy rico, está dulcecito, tiene las capitas, tiene todo y nos costó como 1.40 euros y el pan de chocolate ahí les va.
Está riquísima. Me encantó. Y pues puedes comer esto y caminar por la ciudad o también te puedes quedar ahí a comer. Pero nosotros vamos a ir a otro lugar que se ve como especial porque vamos a comer una comida súper típica de estos lados y a degustar un vinito de por acá. Si buscan un lugar auténtico con sabor a tradición, atención local y precios razonables, les recomiendo con los ojos cerrados este restaurante. Aquí algunos de los imperdibles son el vino, que nosotros pedimos recomendación a la mesera, y el sabor era delicioso, dulce e ideal para compartir. Aunque David solo lo probó ya que él estaba manejando, así es que yo me tomé la mayoría. Y también pedimos una de las especialidades alsacias, una tarta flambé, que es como una pizza ultra fina con crema, cebolla, tocino y hay diferentes sabores, pero nosotros pedimos la gratinada. Pueden finalizar el día como nosotros, comiendo un heladito y caminando por sus calles, y tal vez les pueda pasar una anécdota especial como nosotros con unas señoras que estaban de despedida de soltera. Reykjavik y el castillo no solo son bonitos, son un viaje en el tiempo. Están llenos de historia, sabor y alma. Y lo mejor es que están mucho menos saturados que otros destinos famosos de Francia. Si te gustó este recorrido, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con la persona que harías un viaje de cuento. Porque sí, el pueblo de Bella existe y puedes visitarlo. Cuéntame en los comentarios cuál es tu pueblo más soñado de Europa. Te dejo los links del transporte, hospedaje y entradas en la descripción. Nos vemos en el próximo destino. Bye bye.